Gracias, Shomak y Manolo, por ese himno tan hermoso. Ya lo aprenderemos más. Y una vez más, siempre me pasa, me he reído mucho, Manolo. Suerte, ya le conocemos, Shumai, no te preocupes. Ahora vamos a subir, a Rosa y yo vamos a cantar un dúo. Hubieras visto la cara de terror de Rosa. Pero no me digáis que no es hermoso poder servir al Señor con libertad, sin nada, dar lo que tenemos, compartirlo con los hermanos. Y de verdad, gracias por lo que habéis compartido hoy y lo aprenderemos. Hay que irlo repasando. No quiero olvidar a los que están en YouTube y no he pedido motivos de oración, pero podéis ponerlo en los comentarios porque luego también lo miramos y si hay algún motivo, el jueves estaremos orando también por ello. Y una vez más quiero daros la bienvenida a todos, deciros que el Señor está obrando a pesar de las dificultades. Para mí, hermana Sandra, una bendición que hayas venido hoy. Es como una respuesta a la oración, como el Señor está atrayendo a personas, está tocando vidas y corazones. A Carlos, creo que vendrá esta tarde. Y la situación es muy difícil. Parece que Satanás ha querido frenar, cerrar las iglesias. Pero nos ha puesto en los balcones y estamos chillando desde los balcones a través de YouTube, de una manera metafórica hablo, las verdades que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y estoy muy agradecido. Os pido que oréis por los mensajes. Recordad que nosotros somos siervos inútiles, nosotros somos ovejitas, como también vosotros. Y el Señor nos pone una carga, nos usa en un llamado especial para servirle como predicadores, como pastores, misioneros. Pero si Dios no hace la obra, nosotros trabajamos en vano, totalmente en vano. Y orad que podamos preparar la comida que necesita la congregación para ser de bendición. Y hay dos cosas, aparte del estudio que estuvimos viendo en Romanos y fuimos ahora a Apocalipsis por la tarde, y estamos hablando de profecía y es tremendo lo que estamos aprendiendo. Pero por las mañanas tengo en el corazón de hablar de dos temas y está llevándome el Señor a través de ese recorrido. Uno es doctrinal, porque quiero que sepáis lo que creemos, lo que nos distingue como congregación, porque congregaciones evangélicas hay muchas y podéis ver el directorio y hay de muchos diferentes colores, somos como familias, cada una tiene particulares puntos fuertes y débiles. Para mí, lo que he querido de nuestra congregación, y pensando a qué congregación me uniría yo mismo, es que seamos una congregación bíblica, que la palabra de Dios sea la autoridad de nuestra vida bíblica. Que seamos una congregación consagrada. Ya no digo perfecta, esto es un hospital, aquí no hay piezas de arte, ninguno de nosotros. Pero seamos una congregación que seamos santos para el Señor, vivamos una vida consagrada. El término bautista lo utilizamos porque nos ayuda a definirnos en la autoridad de la iglesia congregacional. No somos dirigidos por 4 o 5 hombres, ni por un pastor. No somos dirigidos por... Es la congregación quien tiene la responsabilidad y el pastor es un siervo igual que los diáconos. Y en ese aspecto somos bautistas y también por inmersión. Nos gusta sumergir a las personas. No os preocupéis, después de sumergirlas las volvemos a levantar. No se quedan ahí. Pero creemos en el bautismo por inmersión, realmente. Eso nos hace ser distintos. Y seguro ya lo habréis notado, somos una iglesia conservadora. Tanto en la música como usamos, como en las maneras de hacer, intentamos agradar al Señor en todo. Y si os sentís cómodos con esto, si os sentís que la doctrina es realmente lo que el Señor está trayendo a vuestra vida y que somos de bendición, es un privilegio teneros. No somos perfectos. Nadie piense que somos perfectos. Si esta iglesia era perfecta, cuando yo llegué dejé de serlo. Porque, bueno, mejor no entrar en detalles. Pero yo no soy perfecto. Así que esto es mi corazón en cuanto a los mensajes. El segundo tema que va a ser recurrente es la familia. Es la familia. Porque creo que Satanás está atacando los núcleos familiares. Satanás sabe que una familia fuerte produce una iglesia fuerte. Y de la misma manera que atacó la familia, la genealogía de Jesucristo, con el fin de que Jesucristo no naciera, Satanás odia la iglesia, la odia, quiere destruirla. El odio es grande. ¿Y qué es lo que odia Satanás? Todo lo que Dios ha creado. Es un odio acérrimo, grande. Y la familia está en el núcleo del ataque del diablo. Y tenemos que aprender a cómo ser padres,
varones, como ayer hablábamos, como ser esposas, esposos. No es fácil ser un esposo. Dios tiene que darnos instrucción. Como ser hijos, amantes, obedientes. Y ese es mi corazón, que el Señor use el mensaje de esta mañana. Y os soy sincero, lo prediqué en la presentación de la pequeña Laia. Así que si hay un hermano de Ripollet, vais a decir, hey, este mensaje me suena. Pero nunca hago mensajes en lata, no me gusta sacar un mensaje en lata, comida en lata. No me gusta eso. He ido al Señor, he pedido que Él me dé un mensaje fresco para vosotros hoy, esta mañana. Algunos de los puntos son similares, pero haremos una ampliación y veremos al pequeño Moisés en las aguas turbulentas de un río sucio llamado Nilo. Le veremos después sosteniéndose, viendo lo invisible. Pero vamos a orar. Señor amado, gracias que estás aquí a mi lado. Siempre te lo pido, Padre. Siempre que he subido al púlpito te he rogado que tú te quedes a mi lado. Porque sé que el poder está en ti y no en mí, Padre. Porque sé que la fuerza viene de arriba, no de la autoridad humana o de las palabras humanas. Y en este día de hoy, Padre, te pido que tu Santo Espíritu me tome a mí y tome también a la congregación y nos hables, Señor, nos hables en aquello que necesitamos escuchar de ti, de tu gracia. Padre, tú sabes, y lo reconozco delante de mis hermanos, no tengo apuntes de este mensaje. Lo único que tengo es un corazón lleno de cosas que quiero compartir con mi hermano. Y Padre, te pido que tú me dejes compartir aquello que tú quieras y lo que tú no quieras lo olvide, para que seas tú, Señor, quien realmente hable a nuestro corazón. Dame de esa gracia de sentirte cerca, pero Padre, danos de esa gracia a cada uno de nosotros de ser transformados y de darnos cuenta que el mismo Dios de Moisés es nuestro Dios amante. Danos esa bendición hoy, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer la Biblia en el capítulo 1 del libro de Éxodo. Vamos a empezar a leer ahí la historia. Hemos ya leído en Hebreos ese resumen de ese héroe de la fe llamado Moisés. Pero su historia, que ya sabemos, no empieza ahí en Hebreos cuando él como hombre mayor ya tiene esa victoria y es un hombre poderoso en espíritu, en fuerza. La historia de Moisés empieza siendo un niño pequeño en unas circunstancias terribles, aberrantes, en unas circunstancias que iban a destruir su vida. Por eso os voy a pedir un pequeño esfuerzo imaginativo, y es que por un momento dejéis a un lado el conocimiento del final de la historia para acercarnos a este preciso instante donde Israel se encuentra en Egipto. José hace años que ha muerto, se ha levantado otro faraón que no conoce a José, que no tiene amor hacia la nación santa. Es un faraón perverso. No estoy seguro si fue Ramsés II o uno de la familia de los Ramséses, pero eran realmente seres diabólicos, como veremos. De hecho, en la Biblia, Faraón representa al mismo diablo, a Satanás, al engañador, al destructor, y Egipto representa al mundo. Israel se encuentra en esa situación caótica. Israel está con un pie puesto casi en la tumba. Van a destruir a esa nación de la cual iba a nacer el Mesías. Y en esa situación, Dios, a través de su poder, empieza a hacer algo grande para esa nación. Vamos a leerlo en Éxodo, capítulo 1, empezando en el versículo 12. Voy a leer desde el 11 mejor. Entonces pusieron sobre ellos comisarios y de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón la ciudad de almacenaje a Pitón y a Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo, en todo su servicio, al cual los obligaba con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a los hebreos en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva.
Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservar la vida. Capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo por escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en una carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Señor, bendiga su preciosa palabra en nuestros corazones. Hay tres palabras que vamos a estar viendo en este pasaje y son recurrentes en la vida de este hombre, Moisés. La primera palabra es preservación. Vamos a ver cómo Dios lo preservó. La segunda palabra es poder. Vamos a ver cómo Dios obró en su vida con poder. La tercera palabra recurrente en la vida de Moisés es la providencia. Es la providencia. Hemos hablado y nos hemos situado ya en el momento histórico donde Israel está siendo realmente maltratado por ese hijo del diablo, Faraón. Las circunstancias son pésimas. El dolor está en las familias. La muerte está cerca de cada una de las familias que ha engendrado o va a engendrar a un niño. Orábamos hace unos instantes por el mes que viene. Imaginaros la tensión, el temor, la ansiedad de una madre embarazada de un bebé y va a dar a luz junto con las parteras de Egipto. Lo tenían muy bien montado estos egipcios. Me dice la historia que la expresión ahí, cuando vean el sexo, viendo si es muchacho, niño o niña, realmente la expresión en el hebreo es muy pictórica porque dice literalmente la silla de montar. Esa es la palabra utilizada. Y esa expresión idiomática se refiere a cómo en Egipto se tenían los partos. No voy a entrar en detalles de cómo es un parto, creo que algunos lo sabéis bien, pero ellos tenían al bebé de pie apoyada sobre unas especie de piedras, de tochanas, por así decirlo. Y de esta manera las parteras podían ver rápidamente si era niño o niña en cuanto salía. En cuanto salía el bebé, automáticamente la orden había sido: mátalo. Si es varón, échalo al río. Porque se criaban o se tenían los partos ahí al lado del río. Y los varones fallecían de esa manera. ¿Qué hubieras hecho tú en esa situación? ¿Qué hubiera hecho yo como padre? Bueno, poca cosa podemos hacer ante el poder de Egipto, ante el poder del mundo, ante el poder de las tinieblas. Y esta no es la primera vez que el diablo quiere destruir a los más inocentes.
todos recordamos y nos viene a la mente de inmediato, cuando nuestro amado Señor Jesucristo nació, el mismo hermano de Faraón, hermano espiritual, también hijo del diablo, Herodes, mandó matar a todos los niños. El odio feroz hacia los inocentes. Los primeros mártires que murieron por Jesucristo no murieron en los circos romanos, murieron en las salas de parto de Roma. Y aquí tenemos a estas mismas personas sufriendo, a estos mismos bebés. Y la historia se replica hoy en día, cuando miles, si no cientos de miles de bebés mueren en manos del diablo. Y son sacrificados en los hospitales, y la palabra que utilizan ya tan siquiera es aborto. ¿Por qué no les consideran bebés? Les consideran simplemente un utensilio del cual pueden extraer también cremas y maquillajes. El odio hacia los niños es tan grande, tan brutal, que nosotros mismos aún en medio de Egipto, de nuestro Egipto espiritual de este mundo, nos sentimos influenciados por la manera de pensar del mundo. Y los niños ya no son una bendición de Dios o una flecha en nuestras manos que podamos lanzar hacia el futuro. Los niños se convierten en una molestia apestosa que no hay quien los aguante. Y los niños se convierten realmente en algo que mejor dejar a un lado. Y los pequeños así crecen al lado del río de la vida. Y muchos de ellos son echados a ese río. Mueren físicamente, pero también espiritualmente. ¿Qué podemos hacer? Solo hay algo que veo, y es que Dios es mayor que Faraón. Y Dios en su gracia y en su poder tiene más fuerza que cualquier dios de este mundo. Y que el odio de las religiones, grande, establecido ya desde Egipto, se ve la mano del diablo de una manera fuerte. No quiero entrar pictóricamente, pero necesito mencionaros esto. Cuando los adoradores de Baal sacrificaban a sus niños. Yo he estado ahí en Gehenna, en el valle que se une junto al valle Cedrón en Israel. Y esos valles, Gehenna es el valle llamado así, que es de donde proviene nuestra palabra también, Sheol, infierno. Ese valle desciende muy, muy abruptamente hasta un lugar donde se encontraba el templo de Baal y el dios de Baal. Y ahí ponían el fuego bajo los brazos del dios de Baal. Encendían sus brazos al rojo vivo y ponían a los bebés en los brazos de ese ídolo maléfico. Y desde el valle de Gehenna hasta el valle de Cedrón podías escuchar los chillidos brutales de aquellos seres queridos sacrificados al mismo diablo. Esto es el poder de Egipto. Esto es el poder de las tinieblas y el poder de este mundo. Pero Dios tiene una mano de mucho más poder. Y tiene una mano de preservar a sus hijos. La Biblia nos dice que cuanto más los oprimían, más fuertes se hacían. Y cuanto más sufrían, más su gracia les daba el poder necesario para continuar creciendo. Y de esta manera veo también que aquellos pequeños que sufren, Dios les preserva. Y puedo ir a mi propia vida y hablaré más de ello en la segunda parte de este mensaje. Pero puedo ver la mano de Dios preservando, cuidando y mostrando su poder para darme cosas que yo nunca jamás había imaginado. Porque quiero poneros un pensamiento ya en vuestra cabeza. Que aunque voy a hablar de los niños, y estoy hablando ahora de los niños, todos hemos sido niños. Y más tarde o más temprano, el diablo mismo ha venido a nuestras vidas para quitar de nosotros lo más precioso y echarnos al río Nilo, cuya palabra también utilizada en el antiguo Egipto era la serpiente tortuosa. Y en ese aspecto Dios obró para darnos el poder de tener victoria. Y así lo vemos cuando las parteras dijeron a Faraón, es que las mujeres de Israel son robustas. Me gusta esa palabra, son robustas. La palabra robusta es la misma palabra de Proverbios 31. Una palabra que quiere decir mujer fuerte. ¿Recuerdas lo que dice? Mujer fuerte. ¿Quién la hallará? Y el carácter de estas mujeres se había hecho fuerte a través de la prueba, de las dificultades, de la persecución.
Estas mujeres no estaban todo el día en el espejo. No sé si habéis visto un espejo de Egipto. Si no, os invito a ir a la Fundación Clos, aquí en Barcelona, ver toda la parafernalia arqueológica que tienen ahí. Los museos de Egipto eran unas planchas bien pulidas, de cobre. Y se reflejaban ahí. Mira, Isabel estuvo en Egipto, a lo mejor viste alguno de esos, ¿verdad? Las almohadas son horribles. Yo no sé cómo dormían estos egipcios, con una especie de hierro así, ponían la cabeza ahí. Pero se miraban al espejo y se embatumaban. Pensáis que el Rocher y todas estas parafernalias que se venden tan caras, ¿verdad? Hay pomadas para mujer. Esto no lo sabíais vosotros, fijaros si estoy enterado. Hay pomadas que tienen piezas de diamante dentro y oro. Imaginaros, y estas mujeres se ponían potingues de ese tipo. Y no digo que esté mal poneros hermosas, por favor, estoy bromeando, de verdad. Pero eran mujeres tan apasionadas por ellas mismas que perdieron su fortaleza. Mientras las manos robustas de las israelitas las hicieron fuerte. Sí, el sol quemó su piel, quemó sus cabellos hermosos, puso callos en sus manos. Las mujeres israelitas no eran conocidas por los atavios de lino fino, bonito, sensual y transparente que las egipcias llevaban, pero fueron conocidas porque fueron fuertes. Y eso es lo que Dios valora en una mujer, su fortaleza. Y en medio de esa lucha de persecución, Dios las hizo fuertes. Y amadas hermanas, si puedo dirigirme a vosotras y deciros que aquello que os ha hecho sufrir es lo que os ha hecho fuertes. Y aquellas experiencias en vuestras vidas que os ha llevado a llorar y a desesperaros, es lo que os ha hecho fuerte. Porque Dios tiene una manera de cambiar las cosas y trocar el llanto y el lamento en baile. Y trocar el gemir del corazón en poder. Pero Dios conoce lo que tú lamentas y lo que sufres. Y el mundo también. Y lo ve en ti. Ve en ti una mujer fuerte. Y tiene envidia. Porque Dios actúa en los momentos más difíciles, preservando a sus hijos, guardando a sus hijos, alimentando a sus hijos, ayudando a sus hijos. Y Dios tiene sentido del humor. Porque mira lo que dijo el faraón en el versículo 22. Y os digo una cosa, y soy sincero, no me había dado cuenta cuando lo prediqué en Ripollet, pero mira el versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca. ¡Echadlo al río! ¿Sabes cómo se llama Moisés en hebreo? Creo que suena algo así como Moshe. ¿Sabes qué quiere decir Moshe? Sacado. ¿Sacado de dónde? Del río. ¡Echadlo al río! Pasa nada, Faraón, échalos al río. Yo los sacaré. Y ahí vemos como Dios, en el siguiente aspecto de la vida de Moisés, actúa de una manera tremenda en su providencia. Y como Dios, con ese sentido del humor que es tan característico en él, reta al mundo y al mismo diablo y dice: ¿sabes? No tienes nada que hacer con el pueblo que yo he escogido. No tienes nada que hacer con el propósito que yo tengo para ese pueblo. No tienes nada que hacer para los hijos que yo tengo, porque los voy a cuidar, los voy a preservar, les voy a dar el poder, y aunque tú intentes destruirlo, tu fuerza irá en tu propia contra. Échalos al río, pero yo pondré sobre ellos mi mano y los protegeré. Y vemos cómo la historia de Moisés empieza en ese río. Está en el capítulo 2, y ese capítulo está lleno de providencia. Lleno de providencia. Porque dice el versículo 2, un varón de la familia de Leví conoce a una muchacha guapa, bonita, de esas fuertes, y lo que hace es concebir, tienen a luz un hijo, y dice que viéndole hermoso le tuvo escondido 3 meses. Y yo he apuntado ahí una P de providencia. Es lo primero que he hecho. Dije, wow, Vale, voy a contar una verdad muy grande en cuanto a esta providencia. Y es que el niño era bonito. Y que de verdad eso es una gran providencia.
Porque si el niño hubiera sido feo, yo no sé qué hubieran hecho con él. Pero él era... Es que es muy importante. Algo puso Dios ahí en los genes de este muchachín que cuando le vio dijo, wow, este es un hermoso muchacho, hay que preservar su vida. La providencia de Dios empezó a actuar ya en la genética. Y bueno, sí, sé que Dios le gustan los feos, ha hecho un montón de ellos. Pero este jovencito era guapo. Y hubo algo más que empezó a trabajar en su providencia. Después de haberle guardado 3 meses. Dios en su providencia. Y no sé cómo lo hizo, la Biblia no nos lo cuenta. Pero preservó, guardó por 3 meses a sus papás y al pequeñín. Y cuando digo a sus papás es porque, aunque vemos en la historia a la hermana, y ahora lo hablaré, en Hebreos y también en Hechos, que luego iremos, nos dice que los guardó en casa de su padre. Y yo me estaba haciendo la pregunta hace unos días atrás, ¿dónde estaba el padre? ¿Dónde estaba el padre? ¿Dónde estaba el padre? Tal vez no tuvo el estómago, la fuerza de ir al río y acompañar a la pequeña hermana de Moisés. Pero su padre estuvo por 3 meses cuidándole, protegiéndole, velando a la puerta. Y eso me habla a mí como padre y os habla a vosotros como padres. Que el primer cuidado que tenemos que tener para proteger a nuestros hijos de Egipto es que el padre no esté ausente, sino que esté allí. Y padres, Dios os ha dado músculos para proteger al débil. Y os ha dado fuerza para proteger la esposa que Dios os dio. Y os has dado el ímpetu y las ganas de poner vuestro cuerpo entre el peligro y vuestros amados, aunque muráis en ese intento. Pero Dios os ha puesto a vosotros, padres, para proteger a ese pequeño. Esa fue la primera providencia que trabajó en la vida de este Moisés. Pero sigamos mirando la providencia, porque nos dice el versículo 3, que pudiendo ocultarle, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla. ¿Quién la tomó? ¿Quién tomó la arquilla? El sujeto de mi verbo tiene que ver con lo que dice el versículo 2. Leví la tomó. El hombre que se casó con esta mujer, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Os dais cuenta? El sujeto en mi oración es Leví. Y continúa diciendo, pero no pudiendo ocultarle más. ¿Quién no podía ocultarle más? Leví. Es el sujeto de mi oración, de todo el contexto en mi formación gramatical. Él tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. El padre tomó al niño y lo puso ahí. El padre tomó brea y el padre la calafateó. Y esas palabras, ¿recordáis haberlas leído en algún otro lugar en la Biblia? Os voy a dar una pista que cuando os la diga, aún recordaréis más dónde están esas palabras. Porque cuando la palabra aquí en castellano dice tomó una arquilla, la palabra en hebreo es exactamente la misma utilizada para el arca de Noé. Noé hizo un arca en la cual su familia se salvase. De todo el mundo antiguo, solamente 8 personas se salvaron. ¿Sabes por qué? Porque Noé hizo un arca. ¿Sabes por qué Moshe se salvó? Porque Leví hizo un arca. Porque el padre estaba allí. Y preparó brea, oración. Y preparó asfalto, protección. Y de esta manera Moshe estaba en el río Nilo, protegido. Y padre que me escuchas, varón de Dios que me oyes, esa es tu labor en la familia. Construye un arca para que tu familia se salve. Es la responsabilidad que Dios te ha dado a ti, varón. Y no hay excusas.
Dios va a pedir cuentas de cómo hemos tratado a nuestra familia, cómo hemos tratado a nuestra mujer. Si la hemos cubierto de cariño, de protección, de amor, si hemos realmente escuchado cuando nos hablaba, si hemos guardado a nuestros hijos en la vela de la noche orando por ellos. Dios va a pedir cuenta. Yo creo que es una de las primeras cuentas que Dios va a pedir a los varones. ¿Has hecho un arca para tu familia? Moisés tuvo un padre que le amó. Aunque trabajó en las sombras como José, el padre, en latín pater puteoli, del Señor Jesucristo. En las sombras, pero no estuvo ausente. Estuvo ahí. Pero dejadme leer más, porque sigue leyendo la historia, diciendo que a una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y me hizo mucha gracia cuando leí este versículo, porque pensé, wow, siempre hay una hermana por ahí. Yo tengo dos. No sé si tenéis hermanas. ¿Os puedo contar un trauma de pequeñito? Es que yo fui el del medio. La hermana mayor era una mandona y la pequeña una mimada. Yo fui el del medio, sufrí mucho. De verdad, fue horrible. 2 chicas en mi vida. ¡Buf! Era horrible. Pero tanto en tanto me cuidaban. Siempre hay una hermana por ahí que te cuida, ¿verdad que sí? ¿No os ha pasado? ¿Eh? A veces su madre bromea conmigo, me dice que soy su hermana mayor. Dije, ay, Señor. Siempre hay alguien ahí que te da todo el cariño que necesitas. Siempre hay una hermana. Providencialmente, esa joven había nacido antes que Moshe. Providencialmente. ¿Queréis ver más providencias? Voy a seguir leyendo, porque el versículo 4 dice que ella estaba ahí para ver lo que le pasaba. No era chafardera, era expectante. ¿Qué va a pasar con mi hermanito? ¿Qué es lo que va a pasar? Y vemos el versículo, mirad, es una lista de providencia. La hija de Faraón descendió a lavarse al río. ¡Mira qué cosa! ¿No podía haberse tomado una ducha en otro momento, en otro lugar? Ahora tiene ganas de una ducha. ¡Puf! Al río. Ahí va todo el séquito. Todas esas chicas, ya las puedo imaginar. Todas hablando. Las mujeres de Egipto, ahí con sus brazaletes, se ponen en el río y sigue la historia. Y paseándose sus doncellas por la riera. Ahí está bañándose ella, las chicas paseándose. De repente vio ella, la hija de Faraón, vio. ¿Por qué puso ahí los ojos? En el río Nilo hay cocodrilos, ¿lo sabías? ¿Todavía los hay o ya se los han comido a todos? No, todavía los hay, ¿verdad, Nico? Que sí, yo lo he leído y son bien feos. A lo mejor esta pensó, ¿es un cocodrilo? Y la vio, estaba ahí pendiente. Y vio y se acercó una criada suya y le dijo, toma, si es un cocodrilo que te coma a ti, yo me quedo aquí en la orilla. Y la muchacha fue y agarró, y otra providencia tremenda en el versículo 9. Y cuando la abrió, vio al niño. Guapo, debía ser guapo. No todos los niños son guapos, de verdad. Y perdonadme, madres, hay niños que... Una vez fui al hospital a visitar a una hermana y dije, ¡ay, qué niño! Iba a decir, qué niño tan hermoso, pero pensé, Señor, no puedo mentir. Así que dije, ¡ay, qué niño! Y quedé bien. Pero este era un niño hermoso que de repente lloró. Y cuando lloró, Dios trabajó en su providencia. Porque hay algo cuando un niño llora que mueve el corazón de una madre, de una mujer. Eso fue providencial. Y la providencia continuó aún más allá, cuando esta jovencita hermana que estaba viendo qué iba a pasar con mi hermano en la brea, fue corriendo, y puedo imaginármelas, que puedo verla, fue corriendo a la hija de Faraón y dijo, ¿quieres que te vaya a buscar a alguien que la cuide? Sí. Qué oportuna, ¿eh? ¿Y a quién pensáis que fue a buscar? A la madre. Es que era inteligente esta Miriam era de verdad. Yo sé que luego se metió en problemas en la historia y cuando lo lees se mete en problemas, pero ¿sabéis cuando Egipto, el ejército de Faraón está persiguiendo a Israel, se abre el mar rojo, cruzan Israel y entonces está cruzando Faraón con todo el ejército de Israel y quedan ahí ahogados? ¿Qué hace Miriam? Se pone a cantar. Esta muchacha era tremenda. Dijo, ¿quieres río? ¡Toma río! Ahí va.
Y Miriam tenía ese corazón. ¿Y qué hace la hija de Faraón? Le dice, sí, vete a buscar a alguien. Y nos dice la Biblia, es un detalle que es providencial. Lleva, el versículo 9, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. No me digas que Dios no tiene sentido del humor. No solamente vas a criar a tu hijo, te van a pagar por ello. A mi madre le hubiera gustado que le pagaran por criarme a mí. La mano de Dios actuando en la providencia. ¿Puedo hacer una aplicación práctica y espiritual? La hermana, eres tú, soy yo, cuidando a nuestros pequeñines, viendo qué pasará con ellos. Y como iglesia tenemos una responsabilidad, porque nuestros niños están en el Nilo. Espero que los padres le hayan hecho una arquilla y lo hayan puesto en oración y protección, pero nosotros como iglesia somos la hermana. Y más tarde o más temprano esa arquilla se atascará en los juncos de la vida. Pueden venir los cocodrilos y devorarles. Las mismas aguas pueden hundirles. El peligro es muy grande, pero la preservación, el poder y la providencia están ahí, con tus hijos y con los míos. Dios no ha terminado la historia con tus hijos. No se ha terminado. El río continúa. Y tengo entendido que cuanto más se acerca a su desembocadura, es fuerte, es potente, es profundo. Pero Dios está ahí. Y tú y yo tenemos que seguir viendo lo que va a pasar con ese niño. Y estar preparado para que en cualquier momento que algo pase en la providencia de Dios, saber actuar, saber obrar y saber orar. Y por eso mi carga, mi oración, es que Dios nos use como hermanas, cuidándonos incluso mutuamente. Porque dejando por un momento a los niños a un lado, quiero irme al libro de Hechos y quiero ver a este Moisés ya crecido. Porque todos nosotros, amados míos, hemos sido también niños. ¿Lo recuerdas? Imagínate mientras buscas ahí en el libro de Hechos, capítulo 7. ¿Recuerda cuando eras niño? ¿Recuerdas tu nariz sucia, tus pantalones rotos, tu pelo despeinado? ¿Recuerdas tus coletas, una más alta que la otra? ¿Recuerdas cómo eras? ¿Recuerdas las travesuras que hiciste? ¿Recuerdas cómo Dios preservó tu vida, pudiendo haberte matado? En algunos lugares tengo entendido que uno de la congregación, y no voy a decir su nombre, pero él os podrá contar la historia, decidió él y sus amigos ir al campanario de esta iglesia aquí en Castellbisbal, subir al campanario, agarrar unas mantas que habían encontrado y probar si eran capaces de saltar del campanario con un paracaídas. Y Dios en su providencia paró la situación. Si no, el hermano Playano estaría aquí sentado hoy. Dios paró. Dios obró en la providencia, pero a ti también. ¿Cuántas veces preservó tu vida? ¿Cuántas veces te guardó? Pero hubieron heridas. ¿Queréis ver las de Moisés? Vamos a Hechos, capítulo 7. Y vamos a leer en el versículo 21. Me gustaría leer mucho más, pero debido al tiempo no voy a leer todo el pasaje. Pero vamos al capítulo 7. Y voy al versículo 17, Hechos 7 y versículo 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. ¿Lo veis? En casa de su padre. Mira el versículo 21. Pero siendo expuesto a la muerte. Mirad la dureza de esas palabras. La hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo.
Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriéndolo a egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no les había entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador o gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Esto lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto, por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor nuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que les desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. A este Moisés, al pequeño que estaba en el río Nilo, que hubiera muerto. A este Moisés que sufrió la pugna y la lucha de ser criado por una madre hebrea y por una madrastra egipcia. Aprendió la Torá. No existía tal cosa todavía. ¿Qué libro tenía Moisés del Dios de Abraham? Tal vez y muy probablemente solamente las historias narradas. No tenía otra cosa. Pero sí tenía el libro de los muertos, el libro de teología de Egipto. Lo he leído y os aseguro que no vale la pena leerlo. Tenía las momias de Egipto. Tenía los sacerdotes de Egipto, rapados porque creían que el cabello era pecado. Tenía a los dioses de la muerte de Egipto. Aprendió los jeroglíficos, aprendió el idioma egipcio. Era hijo de la hija de Faraón, ¿cómo no? Era el heredero en la casa real. Y podía haber sido un mismísimo hijo del diablo. Pero Dios lo preservó. Y hubo algo en ese jovencito que le hizo distinguir entre el Dios falso de los egipcios y el Dios verdadero de Israel. Y no nos dice la Biblia qué fue, solo nos dice que fue educado, y ese es el poder que él tenía. Fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Moisés no era un debilucho, era un hombre fuerte, puedo verlo. Era un hombre que había desarrollado sus músculos intelectuales, sus músculos en toda su filosofía, sus músculos también viscerales para poder luchar. Eran entrenados en las armas egipcias
Y esas espadas y escudos que podéis ver ahora con unas formas terribles para destrozar a un hombre y partirlo en dos en un solo golpe, creo que Moisés sabía hacerlo. Y por eso el poder que Dios le había dado en la vida normal va a ser usado para la gloria de Dios en la vida espiritual. Ese pequeño Moshe, sacado de las aguas, Dios había intervenido en él para hacer de él un gigante. Pero aún la providencia tenía que trabajar en sus vidas. Tenía 40 años y providencialmente sale a pasear por ahí. Tal vez en una de esas ciudades grandes de Egipto, entre los templos, mientras trabajan ahí los mismos israelitas. Y providencialmente encuentran a dos peleándose. ¿No podía haber pasado 5 minutos más tarde? ¿5 minutos más temprano? ¿Por qué ve a dos peleándose? ¿Y qué es lo que hace? Se mete él en un lío por querer defender al inocente, al débil. Creo que eso formaba parte de su misma esencia. Estoy seguro que su mamá le dijo, Dios te preservó la vida. Dios mostró su poder en la manera en que Él te trató en ese río. Y Dios te va a usar un día. Y él pensando, Dios me ha levantado para defender a mi nación, él entra en conflicto, entra en combate. Y ese combate cambiará su vida. Ese combate hará que Moisés deje de ser el pequeño de 40 años ya, temeroso, que huye al desierto. El versículo 29 nos lo dice, que huyó al desierto. Huyó, tuvo miedo. ¿Sabes que el miedo te paraliza? Huyó. Este gran hombre que pensaba que él era el rescatador y que sus hermanos no lo entendieron, dice el versículo 25, pero él pensaba que sus hermanos comprenderían y no comprenden. Porque nadie ve el trabajo de Dios en tu corazón, solamente tú y Dios. Por eso los demás no comprenden lo que pasa. No entienden que Dios está obrando. Y por eso muchas veces el miedo llega a tu corazón cuando ves que los demás no te entienden. Y huyes y te escapas. Como cuando eras niño, ¿verdad que sí? Y venían los problemas a tu vida. Tal vez naciste en un hogar, tuviste un padre maltratador y te escondiste debajo de la cama. Tal vez tuviste miedo y huiste al bosque cogiendo tu bicicleta y saliendo lo más rápido posible de ese hogar paterno. Tuviste miedo en el Nilo, en el río tortuoso. Y ahora Moisés huye al desierto donde nadie le va a ver. Nadie le va a molestar. Él va a intentar ahí edificar su vida. No nos dice quién fue, tuvo 2 hijos. Esos detalles no importan. Moisés tiene 40 años en el desierto donde Dios lo vacía. Lo vacía de toda la sabiduría de Egipto. Es interesante porque los ciclos de Moisés son 40 años. 40 años cuando empieza a huir y deja de ser Moshe, el hijo de la hija de Faraón. 40 años en el desierto, 40 años en el liderazgo de Israel. Y Dios no sé cuántos años tiene de ciclo en mi vida o en la tuya, pero Dios te va a llevar más tarde o más temprano a una zarza ardiendo en el desierto. Y vas a tener un encuentro con Dios. Y vas a tener que luchar con tus fantasmas, con tus miedos, contigo mismo, con tus pecados. El poder de Dios tiene que liberarte de esos miedos y tentaciones. Y esos 40 años van a vaciarte. Porque al que Dios usa primero lo quebranta. Y vas a tener un encuentro con Dios. Y creo, hermanos míos, que necesitamos ese encuentro hoy con Él si no lo has tenido todavía. Necesitas ver la zarza ardiendo. Y cuando ves la zarza ardiendo en tu vida, quien ha visto el rostro de Dios no va a temer el rostro de los hombres. Venga el diablo con sus huestes y los ángeles caídos que quieran atacarnos. Conmigo está el Dios Todopoderoso. Sé en quién he creído. Sé que Él es fuerte y Él vive en mí. Y sé que puede venir Faraón con sus huestes y los cocodrilos del Nilo y las aguas impetuosas del Mar Rojo.
pero voy a cruzarlas, porque Dios está conmigo. Y ese eres tú, amado mío. Tal vez tengas que volver atrás en el pasado de tu vida y ponerte debajo de esa cama con ese niño que lloraba asustado y decirle: no temas, Dios está a tu lado. Y tal vez tengas que acercarte a esa mujer maltratada que no entiende la situación caótica que le rodea y abrazar a esa tú misma en el pasado y decir: no temas, Dios está contigo. Y Dios tiene un propósito. Termino ya en mi último punto. A este Moisés, el niño de las aguas, el que huyó asustado por haber matado a un hombre, a este mismo Moisés, Dios usó para hablarnos de Jesucristo. Y nos dice en el libro de Hebreos que dejó todo atrás por amor a Cristo. Y que prefirió el oprobio y el sufrimiento que las riquezas de Egipto. A este Moisés. ¿Hay algo de esta historia que te he hablado hoy? ¿Hay algo de esta predicación que te has sentido reflejado? Yo espero que sí. Porque el Dios de Moisés es tu Dios. Es tu Salvador. Es tu amigo. Es tu amado. Es tu refugio fuerte. Es tu Elohim Yareh. Es el Dios que sana. Es tu Adonai. Es el Dios que te sostiene en la noche, que te ayuda, que te cuida. Él no cambia. Él no se cansa. Él no te fracasa. Él te preserva. Él tiene el poder. Y Él usa la providencia para guiar nuestros pasos al destino eterno. Abrázate de Él. Vamos a orar. Padre, usa este mensaje en el corazón de mis hermanos, como tú lo has usado en el mío. Y aquellos que escuchan, aunque sea en YouTube más tarde, y sé que no serán miles, pero aquellos que escuchen, Señor, háblales de ti. Que encuentren la zarza, que encuentren a ti, Padre, que tengan un encuentro contigo. Ayúdanos a amarte, Padre. Te necesitamos. Ayúdanos hoy. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos, y Manolo. Amén. Que